Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y estamos una semana más en el informe semanal donde haremos un repaso de las principales noticias que ocurrieron en el mercado y que pueden afectar a nuestra cartera de inversión. Antes de comenzar con el vídeo, pues bueno, pediros que si os gusta el contenido, pues que dejéis un like, que ayuda mucho que este canal pues siga adelante y que comentéis también pues qué os parece el contenido y qué os gustaría ver. Estoy pensando en traeros de nuevo algún análisis de alguna compañía, así que me podéis dejar en los comentarios posibles candidatas a este tipo de análisis, ¿de acuerdo? Así que dicho esto, vamos a comenzar. Y el mercado esta semana está muy positivo. De hecho, el Standard Poor's, como podéis ver, ha subido un 1,57%. El sentimiento es muy bueno y la verdad que no ha habido días prácticamente bajistas. Esto ha sido una muy fuerte subida de los índices. Estamos en casi 4.200 puntos, en 4.192 y parece que la tendencia, pues, no tiene pinta de revertirse. El sentimiento del mercado, como veis, está en máximos, máximos de felicidad, máximos de avaricia. Midiéndonos en el índice de miedo y avaricia, pues bueno, estamos a un nivel de 70. Pensad que esto ya se está acercando al nivel extremo del sentimiento, es decir, al nivel más positivo que puede tener el mercado. Y como podéis ver, pues si vamos comparando con los cierres anteriores, el de hace una semana está en 57, hace un mes en 67. Hace un año estábamos en 17, en un miedo extremo. Hubiese sido el momento perfecto de comprar cuando todo el mundo tiene miedo. Pero bueno, sabemos que no es tan sencillo acertar el timing. Y bueno, ahora podría ser el momento de no comprar tanto como podemos haber comprado pues hace un año, que fue un momento bastante más positivo para comprar. Ahora mismo hay otros sectores que no lo están pasando nada bien y que de hecho pues si existiese este gráfico para el sector, por ejemplo, del oil and gas, seguramente estaríamos en este nivel, en el miedo, no en el miedo extremo, pero sí en un miedo bastante relativo. Del petróleo hablaremos más adelante y veremos la situación que tenemos actualmente, la cual yo creo que no es del todo negativa. El barril, pues, ha subido, bueno, un poquito, ha recuperado. Hoy no se ha puesto el precio del barril, pero lo comentaremos también, que lo tengo en la otra pantalla. Y bueno, básicamente pues eso sería la situación. El mercado del oro, ¿cómo estaría ahora mismo? Pues estaría yo creo que a nivel neutral. Sí es cierto que los precios han corregido un poco, pero es que los precios de las acciones, a pesar de la subida del precio subyacente, del oro y de la plata, pues apenas se han movido. Por lo tanto, estaríamos en un escenario neutral. Pero eso sí, como podemos ver, y vuelvo a recalcar, el mercado está en un momento muy positivo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un dato que tenemos que tener en cuenta de cara a los próximos movimientos. ¿Y por qué está tan positivo? Pues yo creo que es esto lo que espera el mercado. Aquí podéis ver una tabla en lo que viene siendo lo que espera el mercado a nivel de probabilidades con los tipos de interés. Como podéis ver, pues tenemos en la parte pues, de la izquierda, tenemos los meetings de la Fed. Y en la parte derecha tenemos los tipos de interés, que actualmente nos encontramos entre los 500 y los 525 puntos básicos. Entonces, ¿qué espera el mercado que ocurra en los siguientes meses? Como podéis ver, en la próxima queda de la Fed, el día 14 del mes que viene, pues con un 73% de probabilidad de que se mantengan los tipos en la siguiente quedada, antes de las vacaciones de agosto, pues un 64% de posibilidad de que se mantengan los tipos. La probabilidad de que suban 25 puntos básicos en la próxima reunión es de un 26% y en la siguiente sí que es un poquito más alta, de un 32%. Veremos qué hace la inflación. Pero como podéis ver, a partir de septiembre comienza a aumentar la probabilidad de que comiencen las bajadas de tipos, ¿de acuerdo? Y a partir del año que viene la probabilidad empieza a recaer ya directamente en las bajadas, con casi el 50% en que bajen 25 puntos básicos y en las siguientes reuniones de la Fed continúe esta tendencia bajista, con algunas pausas, pero como podéis ver la distribución pues es bastante clara y el mercado apunta a que la Fed va a empezar a bajar tipos a partir de enero, o a partir perdón, de enero no, eso sería antes de 2024, perdón, que es que como aquí los americanos son tan inteligentes que te ponen la fecha al revés, te ponen primero el mes y luego el día, pues me he confundido. Pero bueno, antes de final de año estaríamos ya bajando los tipos de interés, o eso es lo que el mercado está descontando. Por eso yo creo que el mercado está tan positivo. Entonces, llegaríamos a mediados de 2024 con unos 325-350 puntos básicos en los tipos de interés, o eso es lo que espera el mercado. Pensad que la inflación
sí que está bajando y de hecho, pues como podéis ver, se están notando los efectos de esta subida de tipos de interés, sobre todo en el mercado de la vivienda, el cual ha bajado bastante de precio y es uno de los componentes, bueno, que toman cada 6 meses, si quiero recordar, la percepción del valor del inmueble, etcétera, y de las rentas de los propietarios para calcular bueno, el dato de inflación. Entonces esto va a afectar en las próximas emisiones, ¿no? de este dato de inflación, así que veremos qué tal. A nivel de energía, etcétera, pues como ha bajado bastante, seguramente esto va a afectar de forma positiva al dato de inflación si se mantiene estable, aunque ya veremos que esto quizá de cara a la segunda mitad del año puede cambiar. Pero bueno, objetivamente esto es lo que el mercado está descontando, ¿de acuerdo? Pausada en la subida de tipos de interés y próximas bajadas en los tipos de interés. Y por eso el mercado está tan positivo y tan bullish en forma general. Pero bueno, veremos qué tal. A nivel de noticias importantes que me gustaría comentar con vosotros. Esta, que a simple vista puede parecer que, bueno, pues de qué me importa esto. Pues bueno, vamos a verlo. Mineros en Chile pagarán más impuestos a medida que se aprueba la reforma. Han hecho en Chile una reforma en la legislación impositiva minera. Y bueno, pues los legisladores chilenos han aprobado un proyecto de ley de regalías, de royalties mineras, modificado, pues bueno, llevan 2 años en el proceso, ¿de acuerdo? Que requiere que las empresas que operan en el país paguen más impuestos y regalías al gobierno. El proyecto establece una tasa impositiva máxima de alrededor del 47%, que es bastante, para las empresas que producen más de 80.000 toneladas de cobre fino al año, considerado alto para la industria, este nivel de producción. También impone un impuesto ad valorem de tasa fija del 1% a los mineros que producen más de 50.000 toneladas al año, así como un impuesto adicional del 8 al 26% dependiendo del margen operativo del minero. Como podéis ver, una saqueada bastante interesante. Las compañías mineras de Chile, pues el principal productor mundial de cobre y el segundo de litio, actualmente tiene una carga tributaria del 41 al 44%, que es lo que imponen los principales competidores como Perú y otros grandes productores, que como podéis ver a nivel de impuestos pues no se paga poco en el sector minero. Pero bueno, esto es una subida de impuestos a lo que viene siendo el sector en Chile, que es el principal productor, y esto va a afectar a la industria. Pensad que de cara al futuro, a la electrificación, necesitamos más cobre, ¿de acuerdo? O sea, esto no es discutible. Hace falta más cobre. Hace falta que se invierta en exploración, que se invierta en descubrir estos depósitos y en ponerlos en marcha a producir, para que el mercado tenga suministro de cobre para llevar a cabo una electrificación del sistema y que, bueno, que impulsemos las energías renovables, bla, 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 que es muchos de los objetivos de muchos gobiernos, ¿de acuerdo? Pero si no hay cobre, esto no se puede hacer. Y aumentar los impuestos a las mineras de cobre no incentiva que estas mineras pues inviertan más dinero, se arriesguen, sabiendo que cada vez la parte del pastel que les va a tocar es menor, ¿de acuerdo? Entonces no es una forma de incentivar esto. Quizás desde el punto de vista de Chile, a corto plazo, si sube bastante la demanda de cobre, que a medio o largo plazo es lo que va a ocurrir, va a subir mucho el precio, pues va a poder sacar una tajada mayor de ese tipo de empresas. Pero a largo plazo, si esto afecta a la inversión de las empresas mineras en el país, no es del todo acertado, ¿de acuerdo? Pero bueno, dejando de hablar a nivel nacional, a nivel mundial, esto es algo bastante negativo, en el sentido de que desincentiva esta inversión y esto va a crear problemas de oferta en el futuro a nivel de cobre. Quizá no únicamente esta acción, pero es algo que estamos viendo de forma generalizada en Latinoamérica. Este ataque a las empresas mineras, ¿de acuerdo? Y pensad que entre Perú, Chile, Ecuador, Argentina, etcétera, produce una cantidad de cobre a nivel mundial muy significativa, ¿de acuerdo? No sé si llegará al 50%, pero bastante significativa. Entonces esto va a tener su efecto, ¿de acuerdo? Porque no es algo que haya hecho solo Chile. Pensad que Perú también tiene sus problemas con este tipo de decisiones. Bueno, los demás países pues siguen un ritmo similar. Entonces esto es un dato importante, ¿de acuerdo? Y también pues te dice que invertir a ti como inversor privado en este tipo de países en el que te pueden cambiar la legislación, pues quizás no es la forma más adecuada de invertir. Y si eso lo pensamos nosotros, que movemos pequeñas cantidades, pues pensar en empresas grandes que dicen, hostia, pues no me da demasiada seguridad jurídica este tipo de países para invertir, que me van a cambiar la legislación y me van a subir los impuestos cuando quieran, ¿de acuerdo? También lo estamos viendo en productores del Mar del Norte de petróleo con las windfall taxes que pusieron cuando el petróleo subió hace un par de años bastante.
pues quizá no me sale a cuenta invertir en este país, porque a la que sube el petróleo y yo voy a empezar a ganar dinero después de la inversión que he realizado, me van a meter aquí impuestos confiscatorios, pues mira, que le den por culo y que inviertan ellos. Y ya está, y que asuman ellos el riesgo, que es un negocio pues muy arriesgado. Y ya sabéis que proyectos de exploración que lleguen a ser minas, el 1%. Y no exagero, o sea, muy pocos proyectos se van a convertir en una mina rentable, o sea, muy muy pocos. Otra noticia importante, hablando de minería, que Australia aprueba una nueva mina de carbón después de promesas de acción climática. Y bueno, el gobierno de Australia ha aprobado su primera nueva mina de carbón desde que llegó al poder hace un año, lo que impulsa la lucrativa industria de los combustibles fósiles del país. Australia es un gran productor de carbón. Bowen Coking Coal anunció el viernes que había recibido la aprobación para avanzar con su proyecto de la mina de carbón de Isaac River, que se ubica junto a varios otros proyectos en la cuenca de Bowen, en Queensland. La compañía planea aumentar la producción de carbón utilizando la fabricación de acero. Se utiliza en la fabricación de acero, es carbón metalúrgico, a 5 millones de toneladas para 2024. Piensa que al final estos son números. Si Australia vende bastante carbón y tiene a los chinos al lado, entonces, pues bueno, nos llenamos muchos países, como se llenan ellos la boca, de hablar de acción climática, acabar con los combustibles fósiles y tal, pero oye, aquí va una mina de carbón bastante lucrativa. Nada, no tengo mucho más que comentar de esta noticia, pero me parecía interesante compartirla con vosotros. Y esta sí que es la noticia top del sector de la minería esta semana. Y es que Newcrest Mining acepta la oferta de adquisición de Newmont, bueno, esta semana y la anterior, por 19,2 mil millones de dólares. Esta transacción combinará a las dos principales productores de oro del mundo, generando un valor significativo para los accionistas de Newcrest a través del reconocimiento de nuestra destacada cartera de crecimiento. Bueno, esto es la traducción literal que ha realizado el traductor. Dijo el presidente de Newcrest, Peter Thompson, en el comunicado. La nueva Newmont pues tendrá activos de oro pues en todo el mundo, América del Norte, del Sur, África, Australia, Papúa Nueva Guinea. También amplía su exposición al cobre, un metal clave para la transición energética. Y esto es algo clave porque muchas empresas de oro ya lo están haciendo, que se están pasando y cada vez el cobre pesa más en su mix productivo, ¿de acuerdo? No solo porque es un metal que va a ser necesario, importante más adelante y creo que le ven potencial, sino porque son empresas ya de un tamaño significativo, un tamaño muy grande, de que ya podéis ver que la compra por 19,2 mil millones, o sea, no sé cuánto cuesta Newcrest cotizando, sino quizá 20, 30 billion seguramente, o por ahí. Entonces, depósitos de oro grandes de millones, de 10 millones de onzas, 20 millones de onzas, esos son casi imposibles de encontrar hoy en día. Cuesta mucho. Entonces, no. Estas empresas necesitan grandes depósitos para que signifique algo en su cartera. Pero, ¿qué hay? ¿Qué depósitos sí que hay? Depósitos grandes, explotables, que pueden jugar un papel significativo en la cartera de estos grandes productores. Pues son depósitos de cobre. Y algunos depósitos de cobre van acompañados también de oro, lo cual pues les interesa este tipo de compañías. Entonces cada vez el cobre juega un papel más importante. Lo estamos viendo por ejemplo en el caso de Franco Nevada, que tiene cobre Panamá, que es su principal activo. Por lo tanto pues es algo bastante importante. Las minas de oro de todo el mundo pues se enfrentan a la perspectiva de una producción estancada, depósitos más difíciles de explotar y costes pues en aumento. Estos desafíos de la industria se consideran un catalizador para más fusiones y adquisiciones, ya que las compañías buscan aumentar su tamaño para impulsar la producción y mejorar la eficiencia a través de economías de escala. Y esto es una buena noticia para el sector porque nos lleva a la consolidación, que primero empieza por arriba y se va extendiendo seguramente hacia abajo, lo cual va a beneficiar a las mid-tier y a las juniors. En cuanto a los mercados, también quería comentar que un dato bastante negativo es que las ventas retail pues parece que están cayendo con bastante fuerza. Esto es un gráfico de Lynn Alden y me pareció bastante interesante verlo porque sí, el mercado está muy positivo, pero quizá la economía no está tan positiva. Pensar que también a los tipos de interés altos, pues el pago de la deuda de muchas personas va a dispararse. El coste de las tarjetas de crédito está súper alto. No sé si la media ahora mismo pues en Estados Unidos estaba cerca del 20%. O sea, imaginaos pagar un 20%, es muchísimo. Y veremos qué hace el desempleo más adelante. Porque, a ver, hemos estado mucho tiempo con una economía viviendo con tipos de interés realmente bajos. Una subida tan rápida y drástica que ha habido
tiene que afectar de alguna forma y se va extendiendo poco a poco en la economía. Y esto al final puede llevar al desempleo, que es un indicador, como ya os he comentado muchas veces, atrasado. O sea, viene tarde el desempleo. El desempleo, pues lo ves surgir en los índices cuando ya, ¿cómo se dice en inglés? The shit hits the fan, ¿no? O sea, cuando ya la hemos liado y estamos en un problema. Entonces este descenso de ventas, pues bueno, es un dato negativo que podemos considerar y tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, pues las cosas negativas se van sumando y con la bajada de la inflación yo creo que van a hacer poco a poco que la Fed, pues como opina el mercado, cambie su política de tipos de interés y quizá antes de lo que el mercado espera. Pero lo interesante va a ser ver si las bolsas aguantan. Porque ahora mismo lo que sé, las bolsas en generales están descontando el soft landing, ¿de acuerdo? De que, oye, pues vale, vamos a tener una pequeña recesión económica, pequeña crisis, pero ya está, va a haber cambio de política monetaria y vamos a seguir hacia adelante. Pero si la cosa se complica y en vez de un soft landing tenemos una buena torta en la economía, pues las bolsas van a caer con bastante fuerza. Yo la verdad que no sé lo que va a pasar, sinceramente. Ya dije hace tiempo en los últimos informes, bueno, los últimos hace meses, que el mercado se va a mover en lateral y de momento es lo que está haciendo. Con ahora mismo dentro de este lateralismo, ¿no? Pues un ciclo positivo, pero vemos qué termina haciendo. Hablando del petróleo, datos interesantes del petróleo, vemos que la producción pues ha bajado ligeramente en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pero hemos tenido un ligero aumento de los inventarios, ¿de acuerdo? Lo cual pues bueno, pues es normal, de hecho deberíamos estar construyendo inventarios a esta época del año. Sin embargo, como veremos en este gráfico, los inventarios en general, esto ya es a nivel global, están bajando, ¿de acuerdo? Sí que hemos tenido una subida de inventarios a principio de año, lo cual ha hecho que los precios del petróleo pues bajasen, como todos hemos visto, pero estamos viendo que a partir de este segundo trimestre los inventarios están bajando, ¿de acuerdo? Y esto es importante. ¿Y por qué? Porque las estimaciones eran que íbamos a tener un déficit a partir de la segunda mitad de año y parece que ese déficit lo estamos viendo antes de lo esperado. ¿De acuerdo? Como podéis ver las estimaciones de la EIA, pues, bueno, estimaciones de la OPEC Plus, pero estos son los de la EIA. Y vamos a esperar que a partir de mitad de año íbamos a tener un déficit que iba a llegar más adelante casi a los 2 millones de barriles. Y pensar que en el mercado del petróleo pequeños déficits pueden llevar a grandes movimientos en el precio del petróleo, ¿de acuerdo? Pero bueno, a partir de esa segunda mitad del año íbamos a ver cómo la demanda superaba a la oferta, pero parece ser que este déficit ha comenzado antes de lo esperado y que vamos a estar pues ahora mismo ya nos encontramos en una situación interesante dentro del mercado del petróleo y que podemos esperar subidas en los precios. Ahora mismo pues el barril, el West Texas se sitúa en $73 y el Brent en 77, que no son precios altos, pero si este déficit se manifiesta realmente y los recortes de la OPEP son efectivos, es posible que a finales de año veamos el barril más cerca de los 100 que de los 70. Además de que la IEA pues ya ha aumentado su previsión de crecimiento de la demanda en 200.000 barriles, sobre todo por el crecimiento de la demanda de China, ¿de acuerdo? Pensar que ya hemos llegado a niveles máximos de consumo de petróleo históricos, ¿de acuerdo? O sea que son datos bastante positivos. Otra noticia importante relacionada con la energía, y es que los precios de la electricidad caen un 75% a medida que Finlandia abre una nueva planta de energía nuclear. Aunque la producción de la planta está en sus primeros días, su lanzamiento ha tenido un efecto considerable en los precios de energía en Finlandia, reduciendo el precio de electricidad en el mercado spot de 245 euros por megavatio a 60 euros el megavatio en abril. O sea, datos muy buenos. Pensad que Finlandia tuvo problemas cuando ya se prohibió la importación de electricidad por parte de Rusia el año pasado, lo que disparó los precios. Y este puesta en marcha de esta central nuclear, que es una central nuclear bastante grande, es muy positivo para el país. Y esto da un impulso pues a lo que llevamos tiempo hablando de los efectos positivos de la energía nuclear. Te da cierta autonomía, bueno, te da mucha autonomía energética y además sí que te rebaja los precios de la electricidad y es una energía limpia, ¿de acuerdo? Entonces es un paso muy positivo para la energía nuclear en Europa y esperemos que los demás países sigan su ejemplo. Pero es una pieza más de todo este mapa, ¿no? que conocemos nosotros de que llega la energía nuclear, ¿no? Dinámicas de oferta y demanda, pues esto es una pieza
interesante en toda nuestra tesis. Así que los datos siguen siendo muy positivos, las noticias siguen siendo muy positivas para el sector de energía nuclear y desde nuestro punto de vista inversor para el sector de las mineras de uranio. Para terminar, el oro y la plata esta semana pues se han corregido, ha bajado de los $2.000 a los 1.969 y la plata de llegar a los 26 hace unas semanas a los 23,5, ¿de acuerdo? Una corrección en el sector de los metales preciosos que veremos cómo sigue evolucionando. Pero de momento no tengo más que comentar de ese sector. Con esto terminamos el informe semanal esta semana. Disculpad si tengo la voz un poco rara, estoy un poquito resfriado. Pero bueno, aquí terminamos. Si os ha gustado, dejad un like. Pensad que en análisis de inversión tenéis mis análisis de empresas. En portfolio de inversión podéis crearos una cartera gratuita y hacer el seguimiento. Y en albert-mendoza.com tenéis mis masterclass por si queréis aprender más de este tipo de empresas, ¿de acuerdo? Si queréis contactarme, albert@analisisdeinversión.com. Así que eso es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.